Un saludo muy cordial desde Gacetas Guardianas, sí. Pues esto refiere a Asgardia, la Gaceta, como hemos colocado el nombre para distinguirlo perfectamente. Sin embargo, independientemente de todo eso, voy a hablar de Gacetas Guardiana. Para ello quiero compartirles pantalla y invitarles a contemplar esto. ¿Por qué surge este material? Precisamente porque en Asgardia la Gaceta o Gaceta Asgardiana, lo que está en YouTube, donde refiero a este tópico, nos han hecho comentarios respecto a qué opinamos de la paradoja de Fermi en relación con Asgardia. Así que, bueno, agradezco mucho el que la gente esté preguntando, eso es muy importante. Y ¿qué opinas de la paradoja de Fermi en relación con Asgardia, nuestra nación espacial digital? El tema es muy puntual y yo siento que es muy motivador porque Internet está contemplado como un microcosmos. Al hablar de una nación digital, bien nos podemos referir a todo lo que se encuentra suscrito, circunscrito al ámbito digital, donde nos movemos principalmente hasta el momento. En contados lugares del planeta existen sitios de reunión de asgardianos, pero eh, su dispersión nos puede acercar a esta comparación de la paradoja de Fermi. Aquí les quiero dejar un artículo. Ustedes pueden cambiarle el idioma si quieren, si lo quieren leer a ver, en alemán. Ujú. A ver, pónmelo. Ahí está, ¿sí? Si lo quieren leer en alemán, si lo quieren leer en armenio. Ujú. ¿Ok? Todo esto lo pueden hacer. Y bueno, si lo volvemos a leer en español para continuar con este comentario que me apasionó y que realmente agradezco de los seguidores de Asgardia, la Gaceta. Hablando de Gaceta Asgardiana o de Asgardia, la Gaceta, valga la redundancia, lo más importante es que entregar una Gaceta, como lo hacía aquel personaje de una de mis historias, Anser, que se convierte en un difusor de todas las inquietudes del mundo, pues me parece muy puntual y muy interesante. Aquí le pedí a la inteligencia artificial, oye, a ver, elabora algo que diga, Asgardia como nación cósmica se sitúa entre la esperanza de encontrar vida y el misterio del silencio universal. Y hablando de Internet, la interacción de todos ustedes como residentes y seguidores de Asgardia, sus comentarios son vitales, vitales para la formación de una nación. Y yo siento que ahí es importante, así que no podía yo detenerme después de que me han hecho este comentario, porque es crear un eco, una resonancia entre lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están teniendo como una gran inquietud y lo que yo les podría decir y claro, compartirlo con mis compañeros para que posteriormente ellos hagan un análisis. Esto es casi como la paradoja misma, como que fuese un espejo de nuestra necesidad de proyectar comunidad más allá de la Tierra. Y ahí tenemos a un hombre precisamente con su casco de Asgardia, la ilusión más grande de Asgardia, de llegar a las estrellas y preguntarnos dónde están los seguidores, dónde están los replicantes, dónde está la resonancia en el amplio cosmos, ¿sí? Y no me quiero agrandar, ya les dije cómo hacerlo. Aquí, por ejemplo, si quieren saber más acerca de la paradoja, pues encontré algo en Wikipedia. Creo que es para todo el que habla del espacio, es muy conocido, es muy sabido todo esto que tiene que ver con la paradoja de Fermi. Y claro, pues invitarles a visitarnos en los diferentes canales que tenemos y darle lectura a este
a este asunto porque me parece muy interesante poder abundar en él. Ujú. Eh, en tal sentido, existe una alta probabilidad de existencia, ¿sí? De otras civilizaciones, pero de otras comunidades digitales que se unen a Asgardia, que quieren colaborar, que no dicen, ah, ¿qué es eso de Asgardia? No, ¿quién eres? Quiero darte la mano, quiero interactuar contigo, ¿sí? Y bueno, pues lo dejo aquí para que ustedes lo puedan compartir si lo desean y hacer un comentario al respecto. Siento que es muy puntual y muy necesario. Aquí estamos en Gacetas Guardiana. Obviamente aquí subí este material y ante todo quiero agradecer a las personas que se tomaron a la tarea de hacer ese cuestionamiento. ¿Qué relación hay con una nación digital y su vínculo con otras naciones digitales podría ser con su interacción a través de los programas que están realizando en diversas plataformas como Asgardianos o simplemente en la interacción que podemos tener al interactuar en las redes sociales. ¿Sí? Hasta pronto, recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, y me despido con el Ojú Asgardianos, que es habitual en nuestras reuniones parlamentarias. Hasta pronto y recuerden que siempre hay que estar en contacto. Hasta pronto.